Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juliana Geraldine Sánchez Carlosama y el día de hoy vamos a analizar un tema de suma importancia para el derecho penal internacional que vendría a ser la violencia sexual. Este delito que ha afectado a millones de personas en conflictos armados y situaciones de violencia e históricamente no ha recibido la atención que merece por parte de la comunidad internacional y las Cortes de Justicia. Hoy exploraremos cómo este tema fue desatendido por la Corte Penal Internacional, cuándo empezó a visibilizarse más y qué medidas se han tomado para que la violencia sexual sea tratada con la seriedad que le corresponde. También analizaremos qué movimientos han contribuido a este cambio y los desafíos que aún enfrentamos en la búsqueda de justicia para las víctimas. Comencemos. Para comenzar, es importante definir qué entendemos por violencia sexual en el contexto del derecho penal internacional. La violencia sexual abarca actos que incluyen la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, como se especifica en su artículo 7. Además, el artículo 8 define estos crímenes como parte de los crímenes de guerra cuando ocurren en el contexto de un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no. En otras palabras, la violencia sexual no solo es una agresión física o psicológica, sino que se reconoce como una herramienta de guerra y un mecanismo para ejercer control y dominación, específicamente en contextos de conflicto armado. Este reconocimiento en el Estatuto de Roma, adoptado en 1998, marcó un hito crucial, ya que fue una de las primeras veces que la violencia sexual se incluyó explícitamente como un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad en el derecho penal internacional. La Corte Penal Internacional se estableció formalmente en 2002 tras la entrada en vigor del Estatuto de Roma, que tiene como tal la misión de perseguir a los responsables de los crímenes más graves que afecten a la comunidad internacional en su conjunto, incluidos los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Sin embargo, a pesar de la inclusión de la violencia sexual en el estatuto en sus primeros años, la CPI no dio prioridad a estos crímenes de manera adecuada, ya que durante los primeros casos llevados ante la Corte Penal Internacional, como los juicios de líderes militares y políticos responsables de crímenes de guerra, las acusaciones de violencia sexual no recibieron la atención que merecían. Esto se debió principalmente a la dificultad para recolectar pruebas suficientes, la estigmatización de las víctimas y la falta de recursos destinados a la investigación de estos crímenes. Por ejemplo, en los juicios para la ex Yugoslavia y Ruanda, en donde, aunque estos crímenes fueron documentados, la persecución como tal no fue tan contundente como lo fue para otros crímenes como el genocidio o las masacres. Esto fue un problema pues que a la larga generó críticas hacia la Corte Penal Internacional en sus primeros años. A pesar de estos desafíos en las últimas décadas, la Corte Penal Internacional pues, ha empezado a darle mayor importancia a la persecución de los crímenes de violencia sexual, un cambio que ha sido impulsado por movimientos feministas y defensores de los derechos humanos. Estos movimientos han ejercido presión sobre la comunidad internacional para que este tipo de crímenes sea tratado con la seriedad que le requieren. Este cambio también ha sido impulsado por los testimonios de las sobrevivientes, quienes han sido fundamentales para visibilizar la gravedad de estos crímenes y exigir justicia. Para comprender por qué la violencia sexual no fue priorizada en las primeras etapas del derecho penal internacional, es necesario analizar los antecedentes históricos. En los tribunales de Nuremberg y Tokio, establecidos después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar a los líderes nazis y japoneses, se documentaron numerosos casos de crímenes sexuales como violaciones masivas, prostitución forzada y esclavitud sexual, especialmente en Asia. Sin embargo, estos crímenes no recibieron la misma atención que otros como los crímenes de guerra convencionales, el genocidio o los crímenes contra la humanidad. La violencia sexual fue tratada como algo secundario, inherente al conflicto armado, y pues no se consideró como un crimen independiente que mereciera condena explícita. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como el Tribunal de Tokio, las violaciones sistemáticas cometidas por las tropas japonesas, como en el caso de las mujeres del confort, en el que se forzó a mujeres coreanas, chinas y filipinas a la prostitución, quedaron en gran medida impunes, y aunque se mencionaron estos actos, no fueron juzgados con la misma severidad que otros crímenes. Esta omisión reflejaba una visión predominante de la época en donde la violencia sexual era vista como un daño colateral de la guerra y no como un crimen internacional grave.
Fue recién en las décadas siguientes que se produjo un cambio en esta visión, con el auge de los derechos humanos y la creciente presión del movimiento feminista internacional, que se comenzó a dar mayor visibilidad a la violencia sexual como una violación de los derechos humanos. Sin embargo, los avances más significativos en su reconocimiento como crimen internacional no llegaron sino hasta los años 90 con la creación para los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. En estos crímenes, pues por primera vez en la historia, la violencia sexual fue tratada explícitamente como un crimen internacional autónomo, constituyendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio en el caso de Ruanda. El caso de Akayesu, llevado ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, fue un hito, ya que durante este juicio el tribunal reconoció que las violaciones y otros actos de violencia sexual cometidos durante el genocidio de 1994 no solo constituían una tortura, sino también una forma deliberada de destrucción de un grupo étnico, lo que se califica como un acto de genocidio. Los tribunales de Nuremberg y Tokio, creados después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los principales responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto, marcaron el nacimiento de la justicia penal internacional. Estos tribunales fueron los primeros en intentar llevar ante la justicia crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, sentando precedentes importantes para el derecho internacional. Sin embargo, los crímenes sexuales, a pesar de haber sido ampliamente cometidos en ambos teatros de guerra, no recibieron la misma atención o relevancia que otros crímenes atroces como las masacres, las ejecuciones sumarias o las deportaciones forzadas. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se centró principalmente en la persecución de los altos funcionarios nazis por los crímenes contra la humanidad como el genocidio y crímenes de guerra tradicionales como el uso de trabajos forzados, la destrucción de las comunidades judías, las deportaciones en masa y las ejecuciones. Si bien hubo informes documentados de violaciones y abusos sexuales cometidos por las tropas alemanas, específicamente en el Frente Oriental, estos crímenes no fueron incluidos como cargos principales en los juicios. Un claro ejemplo de esto es la falta de cargos relacionados con las violaciones masivas perpetradas por las fuerzas alemanas durante la ocupación de los territorios soviéticos, donde las tropas alemanas violaron a miles de mujeres, un hecho documentado pero ignorado pues como tal en los cargos. Además, se conocieron de abusos sistemáticos en los campos de concentración, donde muchas mujeres prisioneras sufrieron violación sexual. Estos actos no se trataron como crímenes separados, sino que se subsumieron dentro de los cargos generales de los crímenes contra la humanidad y de genocidio. Esto reflejaba una tendencia jurídica de la época, donde los crímenes sexuales no se consideraban como crímenes de igual gravedad que otros actos como el asesinato o la tortura, y en consecuencia fueron subestimados y omitidos de los cargos principales. La situación en el Tribunal de Tokio fue similar, pero pues con un componente adicional particularmente grave que vendría a ser la existencia del sistema de las mujeres del confort, un régimen de esclavitud sexual organizado por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, en donde cientos de miles de mujeres, principalmente de Corea, China y Filipinas y otras partes de Asia, fueron secuestradas o forzadas a trabajar como esclavas sexuales para las tropas japonesas en burdeles militares. Este sistema de prostitución forzada fue ampliamente documentada por los aliados tras la guerra, y las sobrevivientes testificaron sobre los abusos sistemáticos que sufrían, pero a pesar de esta evidencia, el Tribunal de Tokio no abordó estos crímenes con la misma rigurosidad con la que trató otros crímenes de guerra como la masacre de Nankín o el uso del trabajo esclavo en las fábricas japonesas. Solo unos pocos acusados japoneses fueron condenados por crímenes sexuales y en general los abusos cometidos contra las mujeres del confort quedaron relegados en los juicios. Hay varias razones por las cuales los crímenes sexuales no recibieron un tratamiento exhaustivo en los tribunales de Nuremberg y Tokio, que van más allá de una simple omisión jurídica. Entre estos factores se incluyen: primero, percepción cultural de la violencia sexual en la guerra. En la época la violencia sexual era vista como algo inevitable en los conflictos bélicos, un fenómeno secundario de la brutalidad de la guerra y no como un crimen específico que mereciera sanción. Esto reflejaba un contexto cultural donde las violaciones y los abusos sexuales eran normalizados como parte del caos de la guerra. Falta de precedentes jurídicos. A nivel internacional,
antes de los juicios de Nuremberg y Tokio no había un desarrollo jurídico consolidado que estableciera la violencia sexual como un crimen de guerra autónomo. Los crímenes sexuales no se consideraban una categoría distintiva del derecho internacional, lo que dificultó su inclusión formal como cargos principales. Tercero, subestimación de las víctimas. En gran parte debido a la percepción de género predominante, las víctimas de violaciones y abusos sexuales, mayoritariamente mujeres, no eran vistas como individuos cuyas violaciones de derechos humanos merecían la misma protección y justicia que otros crímenes. Las mujeres en particular eran consideradas como víctimas incidentales de la guerra y no como un objetivo directo de las políticas sistemáticas de la violencia. Cuarto, estigmatización de las víctimas. Muchas de las sobrevivientes de estos crímenes se enfrentaron a una fuerte estigmatización social si hablaban públicamente sobre los abusos sufridos. En el caso de las mujeres del confort, por ejemplo, muchas de ellas permanecieron en silencio durante décadas debido al trauma y la vergüenza asociada con su experiencia, lo que dificultó aún más la visibilización de estos crímenes. Quinto, prioridades políticas. En ambos tribunales, las principales potencias aliadas que lideraron los juicios tenían un interés en priorizar ciertos crímenes por razones políticas y estratégicas. La violencia sexual no se consideraba como un tema prioritario, en parte porque los aliados querían enfocar los juicios en los crímenes que habían afectado directamente a sus fuerzas o eran considerados más graves por los estándares de la época, como las ejecuciones en masa, las deportaciones o el uso del trabajo forzado. No fue hasta décadas más tarde, con el surgimiento de los movimientos feministas y de los derechos humanos, que se comenzó a dar mayor visibilidad a estos crímenes. En particular, el caso de las mujeres del confort, que se convirtió en un símbolo de lucha por el reconocimiento y la justicia. En los años 90, muchas supervivientes comenzaron a romper el silencio y a exigir responsabilidades a Japón por los abusos cometidos durante la guerra. Aunque se logró visibilizar su sufrimiento y obtener algunas compensaciones, muchas mujeres nunca recibieron una reparación completa o una disculpa formal del gobierno japonés. Este retraso en el reconocimiento de los crímenes sexuales refleja una profunda subestimación histórica de la violencia sexual como una violación grave de los derechos humanos, algo que los tribunales internacionales posteriores intentaron corregir. El verdadero cambio en la forma en la que la violencia sexual fue tratada en el derecho penal internacional ocurrió con la creación de los tribunales penales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia, establecidos en los años 90. Estos tribunales representaron un avance trascendental porque reconocieron que la violencia sexual no era un simple subproducto de la brutalidad de los conflictos armados, sino que se utilizaba como una estrategia de guerra deliberada diseñada para humillar, deshumanizar y en muchos casos destruir comunidades enteras. En estos conflictos, la violencia sexual fue utilizada de manera sistemática y masiva como una táctica de terror y control social. Las violaciones se cometían no solo para infligir sufrimiento físico, sino también para debilitar a las comunidades moral y psicológicamente, quebrantando los lazos familiares y comunitarios y generando un estigma duradero que perduraba mucho después de que el conflicto terminara. Este reconocimiento de la violencia sexual como un instrumento de genocidio y crímenes de lesa humanidad representó un cambio paradigmático en la forma en la que el derecho penal internacional abordaba estos crímenes.